Muy buenas tardes, soy Emilio Barreto Guevara. El día de hoy mi grupo va a presentar la monografía final acerca de la estratificación social en el Perú y su impacto en la calidad de vida de los peruanos en el siglo XXI. Bueno, comenzando, en la introducción hemos querido hacer una contextualización del objeto de estudio. Lo hemos separado por tres factores, que serían el aspecto demográfico, el aspecto urbano y el aspecto socioeconómico, considerando esos tres como los más importantes y tomando tal vez como tema central el aspecto monetario. En el aspecto demográfico se comenta, y según investigaciones, el INEGI ha visto que en el siglo XX la mayor parte de la población pobre se encontraba en las zonas rurales, pero a partir del siglo XXI el 68% ya vive en las zonas urbanas. En aspectos urbanos sería, por ejemplo, dónde vive la mayor población de las personas del Perú, ¿no? Por ejemplo, en Lima, en Arequipa, en Trujillo, entre otros, es donde se ubica la mayor población, el mayor índice demográfico y también en aspectos de crecimiento. Y luego, en el aspecto socioeconómico se podría ver temas como el tema salarial, el tema de egresos, los activos, si tienen propiedades o no, todo eso como un aspecto para basarnos, para poder así demostrar la estratificación y las brechas de la población. Mi nombre es Ángel y Silva y continuando con la exposición del grupo 2, tenemos al objetivo general, que es analizar la estratificación y analizar cómo la estratificación social impacta en la calidad de vida de los peruanos. Como objetivo específico hemos considerado identificar los cambios más relevantes en la estructura social del Perú desde los inicios del siglo XXI, considerando grandes cambios en la ocupación, en los empleos, en los ingresos, en los servicios básicos también. Luego tenemos analizar los factores sociales que determinan la estratificación social en el Perú, tales como el nivel educativo, la posición del jefe de hogar y los ingresos familiares, etc. Por último, también hemos considerado determinar el impacto de la estratificación social y en las desigualdades de nuestro país, teniendo en cuenta que muchas veces no todos tenemos los mismos recursos y cómo esto impacta en la calidad de vida de los peruanos. Seguimos ahora con la justificación, la importancia y la utilidad del estudio. Tenemos que este estudio va a permitir comprender cómo la estratificación social condiciona el acceso a algunos servicios básicos como la educación, la salud, el prestigio, el poder, entre otros. También que esta monografía tiene una utilidad académica, ya que va a servir como base para futuras investigaciones, futuros análisis tal vez, y poder identificar de manera más rápida cuáles son aquellas brechas a las que le tenemos que prestar un poco más de atención. También que tenemos que es socialmente relevante, ya que va a permitir identificar cuáles son los grupos más vulnerables, además de promover la equidad y la justicia, aportando información que va a ayudar a generar políticas para reducir las desigualdades. Y por último, hemos considerado que no solamente tiene un valor académico, sino también tiene un valor ético y social, ya que va a contribuir a una sociedad más inclusiva y con oportunidades para todos. Mi nombre es Daniela Cortés y vamos a continuar con la evolución de esta problemática. En nuestro país vamos a tomar como referencia de esta línea de tiempo comenzar desde los años 80 y 90. En esta época se da una de las crisis económicas más fuertes en la historia de nuestro país, en la cual se ve reflejada un alto índice de desempleo, y esto también visibiliza mucho cómo es que las crisis son los momentos en los que más podemos ver las diferencias sociales y económicas entre la población, debido a que existían familias que tenían adultos a cargo con trabajos estables, quienes podían contar con ciertos ahorros tal vez que permitían que sobrellevaran esta crisis de una manera mucho mejor que otras familias quienes dependían de adultos con trabajos informales o tal vez que no les permitieran tener un fondo de respaldo para poder enfrentarla. Y todo esto también incrementó la pobreza gracias al factor del desempleo y la precarización. Ahora, terminada esta época,
de la época de los 2000 hasta 2015, se puede ver cómo esta pobreza se redujo en aproximadamente 38 puntos porcentuales durante estos años, lo cual fue un gran avance para nuestro país. Obviamente también disminuyó con los nuevos gobiernos lo que viene siendo la falta de trabajo. Y también algo que resaltamos en esta época es se podría decir que la creación de programas sociales, como lo son Juntos, Pensión 65, etcétera, que ayudan a ciertos sectores de la población a poder sobrellevar mejor las diferencias que produce la estratificación, dándoles un apoyo y un respaldo como por parte del gobierno. Pero ahora venimos en la época del 2016 hasta la actualidad, que más que todo redujo la velocidad con la que disminuía la pobreza. Pero lo que más vamos a resaltar en esta época es la llegada del COVID-19, que no solamente fue una crisis sanitaria a nivel mundial, sino que también produjo diferentes crisis, tanto en lo económico, en lo educativo, etc. Nos afectó en todos los aspectos posibles. Y aquí también esta viene siendo otra crisis que visibilizó mucho qué factores nosotros podríamos considerar los más débiles en nuestra sociedad, porque podemos evidenciar que todos los trabajos empezaron a adaptarse a estas nuevas modalidades, tal vez virtuales, por todo esto de la prohibición del contacto con otras personas. Y aquí es cuando la educación empieza a debilitarse, debido a que muchas instituciones no sabían cómo adaptarse a estos nuevos cambios, y también la misma población, no todos tenían los mismos recursos económicos para poder contar con un servicio de internet, con un celular, con una tablet, algún dispositivo que les permitiera continuar con su educación. También el servicio de salud, si bien es cierto en un inicio no sabía cómo hacerse responsable de toda la pandemia, porque era algo completamente desconocido para nosotros, en sectores como la capital o las ciudades de por sí ya era difícil, en zonas alejadas que el servicio de salud llegara era mucho más difícil. Por eso es que fueron las zonas más golpeadas a la hora de pasar por la pandemia, ¿no? Y esto deja secuelas hasta el día de hoy, porque seguimos recuperándonos como país de esta crisis económica, también sanitaria y de educación. Ahora, pasando con las características del objeto de estudio, contamos con 5 principales. Primero, que la pobreza predominante es urbana, lo cual a primera instancia puede sonar un poco confuso, pero incluso en la actualidad ya muchas zonas se han urbanizado, pero esto no quiere decir que todas las personas que vivan en zona urbana tengan la misma posición socioeconómica. Muchas veces esto se ha logrado debido teniendo como base adultos que tienen trabajos informales, no porque lo quieran, pero han tenido que salir de la zona de donde son para poder tal vez llegar más lejos con su trabajo y poder sobrevivir, pero ahí todavía existe una gran brecha evidente. Segundo punto, la desigualdad regional persistente. Esto también hace hincapié en que muchas veces personas de otras regiones del país más alejadas, sobre todo de la capital, muchas personas tienen que salir de ellas para poder acceder a servicios de salud, de mejor educación, etc. Pero no debería ser así. Todos deberíamos de contar con un mejor servicio mejor calidad de servicios básicos por parte del gobierno, donde sea que nosotros nos encontremos. Número 3, la alta informalidad y precariedad informal. Hay un alto índice de trabajos informales en nuestro país y personas que se dedican a esto. Y muchas veces uno puede pensar que tal vez es por elección propia, pero también si nos ponemos a analizar a la población que ejerce estos trabajos informales, muchas veces surgen por necesidad más que por elección propia, debido a que acceder a trabajos formales actualmente es algo bastante difícil, teniendo también en cuenta el factor de la educación. No toda la población peruana cuenta con una educación superior, y aparte los trabajos actualmente también tienen algunos factores que califican que son más difíciles de alcanzar para ciertas personas que no tienen cierta facilidad económica para poder mejorar su educación y ser mejores profesionales o tener especializaciones, haciendo que estos mismos, incluso hay muchos profesionales que lamentablemente no encuentran trabajo formal y tienen que recurrir a estos trabajos informales para poder mantener a sus familias o mantenerse a sí mismos.
El cuarto punto viene siendo la brecha en los servicios básicos. Si bien es cierto, se podría decir que en las regiones más populares del país tenemos servicio de educación, de salud, etcétera, pero hay muchas zonas que también por problemas geográficos como tal son de difícil acceso, y estas suelen ser las poblaciones más olvidadas por nuestro gobierno, ya que esto mismo, si de por sí ya es difícil llevar servicios básicos de calidad a regiones no tan lejanas, al tener estos obstáculos demográficos, obviamente añade un peso extra a tomar acciones frente a esto y evidencia más la brecha respecto a este problema. Y como último punto, la estratificación educativa. No todos recibimos la misma calidad de educación y no todos tenemos acceso a ella. Y de hecho, si bien es cierto, hay instituciones por parte del gobierno en las zonas más alejadas de nuestro país, sin embargo son instituciones que no son instituciones como tal. Muchas veces en las zonas más alejadas se dan clases en casas, en cuartitos que ni siquiera son de material resistente, no tienen acceso a un baño los estudiantes de estas instituciones educativas, y muchas veces estas mismas instituciones están muy alejadas de tal vez los centros poblados o los caseríos en los que viven los niños y adolescentes que buscan tener algún tipo de formación educativa, haciendo que todo este problema realmente, a pesar de tener una solución como estas instituciones, no sigue siendo sin ser accesible para muchos de ellos. Yo soy Nicole Ortega y continuando con la exposición tenemos las sugerencias y recomendaciones. En el primer punto tenemos fortalecer la protección social. Con esto pretendemos que todas las personas de zonas vulnerables puedan tener acceso a los servicios básicos. En el punto 2 tenemos llevar ayuda a las zonas vulnerables. Como todos sabemos, no todas las zonas se encuentran en el mismo nivel de vulnerabilidad, por lo que es importante priorizar aquellas zonas que verdaderamente lo necesitan. En el punto 3 tenemos reducir la informalidad laboral. Con esto se pretende que las personas puedan acceder a un trabajo formal para que así puedan gozar de lo que son derechos y beneficios correspondientes. En el punto 4 tenemos mejorar la infraestructura, invirtiendo en las zonas más afectadas, garantizando así una mejor calidad de vida para los vecinos de cada zona. En el punto 5 tenemos mejorar la educación y desarrollar las regiones para disminuir desigualdades. Con esto se pretende invertir en educación específicamente en zonas en las que se ve que este tema es muy precario. En el punto 6 tenemos usar de manera adecuada y eficiente los recursos del Estado, ya sea cobrar impuestos y usar ese dinero de manera más eficiente y correcta. Soy Emilio Barreto y las conclusiones serían que la estratificación social sigue afectando la calidad de vida en el Perú debido a las desigualdades en educación, empleo, salud, vivienda y servicios básicos. Factores como la pobreza, el lugar de residencia, el origen, el género y el nivel educativo generan ventajas y dificultades entre los distintos grupos sociales. Reducir estas brechas requiere políticas públicas, educación de calidad y el compromiso de toda la sociedad para garantizar igualdad de oportunidades, inclusión y un desarrollo más justo y sostenible. Muchas gracias.